quiero invitarle a que abra su Biblia. Vamos a ir a Hechos. Estamos en la serie de Hechos y hoy corresponde el capítulo 6, desde el versículo 8 en adelante. Capítulo 6, versículo 8 en adelante. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y quiero que nosotros podamos prestar atención, podamos escuchar atentamente todo lo que el Señor tenga que decirnos. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 6, verso 8 en adelante: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias porque tu palabra es la verdad, Señor. Gracias porque ella es vida, Señor. Ella es poderosa, Señor, para cambiar, para transformar, para renovar, para alentar, para guiar, Señor. Por eso te damos la gloria, porque podemos adorarte con libertad, Señor. Podemos, Señor, reunirnos en tu nombre, Padre, para escuchar tu bendita palabra, Señor. Padre, te rogamos que hoy puedas, Señor, hablar a nuestras almas, Señor, alentar nuestras almas y nuestro espíritu hacia lo correcto, hacia lo verdadero, hacia lo honesto, hacia lo puro y hacia todo lo que lleve gloria a tu nombre, Señor, y permita, Señor, que seamos luz en medio de las tinieblas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces estamos en la serie de Hechos y lo que vamos a tratar hoy es el tema de la mañana. Es fiel hasta la muerte. Así se titula nuestra enseñanza y nuestro tema, fiel hasta la muerte. ¿Cuántos quieren ser fieles hasta la muerte? Si algo queremos nosotros es que nuestros cónyuges, como hicimos nuestro pacto, ese juramento es que seamos fieles hasta que la muerte nos separe. Amén. Y cuando estamos delante del Señor en ese tiempo maravilloso de la unión matrimonial, uno de los pactos que se lee es que seamos fieles. Amén. Y que estemos dispuestos a estar con esa persona en las buenas, en las malas, en la abundancia, cuando tengamos salud, cuando tengamos enfermedad. Y uno convencido de lo que está haciendo dice: sí, acepto, estoy completamente convencido de que esa es la vía y es lo que Dios quiere. Bueno, yo sé que todos nosotros queremos ser fieles a Dios. Todos deseamos y anhelamos ser fieles a Dios. Por lo menos ese debe ser el deseo de cada cristiano. El deseo de todo creyente es: Señor, ayúdame a ser fiel durante toda mi vida, ayúdame a ser fiel en todo tiempo y en todo momento. Ahora, ¿sabía usted que esa es una característica que no es común en nuestro día? La fidelidad no es común en nuestro día, ni en el matrimonio, ni en las relaciones, ni en las amistades, ni en los trabajos. La fidelidad no es común en nuestros días, aunque todo el mundo la anhela, aunque todo el mundo la desea. La fidelidad parece ser que no está de moda. En nuestros días la palabra fidelidad parece que no está de moda. No abunda, al contrario, escasea. Todo el mundo quiere gente fiel. Si tiene un negocio, si tiene una empresa, dice: no conoces a alguien que tú me puedas recomendar, que no me robe, que sea una persona responsable, que llegue temprano, que le guste su trabajo, estoy dispuesto a pagar. Y a veces dicen, lamentándolo mucho: he tenido tantas malas experiencias que ya no puedo confiar ni en mi contador, no puedo confiar en mi administrador, no puedo confiar en la persona que tengo a cargo, sino que tengo que estar siempre encima de él. Ahora, hace falta mucha fidelidad. Escasea la gente fiel. Se requiere entonces gente fiel y digna de confianza. No hay fidelidad en el mundo corporativo. Estoy aquí robándome los conocimientos, la tecnología, los avances que tenga para transmitirla a otro lugar.
Estoy aquí con la intención de ver cómo es el negocio y aprender al máximo para luego entonces yo hacer lo mismo en otro lugar. No hay fidelidad. No hay realmente ni siquiera en el mundo corporativo ni en la administración. La fidelidad está en crisis incluso dentro de la fe cristiana. Y es lamentable tener que decirlo, pero es la realidad. La fidelidad está en crisis incluso dentro de la fe cristiana, siendo esta una de las virtudes que Dios demanda y espera de cada uno de nosotros. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, en su parte final dice: sé fiel hasta la muerte. Dios desea de su pueblo, de su iglesia y de sus hijos fidelidad. Diga conmigo: Dios desea y espera de su pueblo fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor anima con esas palabras, mis queridos hermanos, a la iglesia de Esmirna. Él sabía de la aflicción que ella estaba experimentando, sabía todo lo que la iglesia estaba atravesando. Y a cada uno de nosotros también nos anima a permanecer fieles a la verdad, a su palabra y a sus promesas. ¿Cuántos están permaneciendo fieles a su palabra y a sus promesas? Deberíamos pensar en eso. Señor, necesitamos ser fieles a tu palabra y a tus promesas. Ahora, Esteban es el primer mártir de la iglesia cristiana. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la elección de los diáconos y vimos cómo Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio. Era una persona que tenía un testimonio dentro y fuera de la iglesia. Y ahora seguimos con Esteban. Y Esteban fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Él fue la primera persona que murió por testificar acerca de Jesucristo. Y por eso el mensaje de esta mañana se titula así: fiel hasta la muerte. Porque él pudo haber desistido de lo que estaba llevando a cabo, que era la predicación del Evangelio. Pudo haber dicho: hasta aquí no llego, Señor. Pudo haber dicho: no voy a continuar en esto porque me está afectando físicamente, me está afectando en mis relaciones, me está trayendo problemas, me está trayendo conflicto. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo, como decimos los cristianos del día de hoy: si me trae problemas, no sigo. Si a mi jefe no le gustan los cristianos, entonces no digo que soy cristiano. Y así acomodamos todo a nuestro propio beneficio. Pero no fue el caso de Esteban. No fue el caso de él, sino que él fue fiel hasta la muerte. Ahora, los que han llevado la serie deben recordar que nosotros hemos dicho que la palabra testigo es la misma que se usa para mártir. Un testigo es un mártir. La palabra testigo en el griego significa lo mismo que para mártir. Por lo tanto, un testigo es un mártir. Un testigo de Cristo es alguien que está dispuesto a morir de ser necesario por la verdad. Y escuche bien el compromiso que usted y yo tenemos. Un testigo de Cristo es alguien que está dispuesto a morir de ser necesario por la verdad. Y es que, mis amados hermanos, la verdad no tiene temor de la muerte. La verdad no tiene temor de la muerte ni puede ser paralizada por las amenazas. Ella no tiene temor de la muerte, al contrario, nos libera del temor de la muerte. Porque lo que antes teníamos éramos miedo a la muerte, ¿sí o no? Pero ahora en Cristo no es que nos queremos morir, pero tampoco le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la verdad hace libre y la verdad libera. Y eso pasó con Esteban. Quizás en algún momento antes de conocer a Cristo, era quizás una persona que tenía temor de la muerte. Era una persona que quizás vivía en un constante temor. Pero una vez en Cristo, su temor y su vida de aflicción, de angustia, de preocupación con respecto al futuro de la vida espiritual después de la muerte, ya no existía. Ahora, por la verdad murió Cristo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué murió Cristo? Ciertamente era el enviado por el Padre, venía con un propósito, pero las razones por las cuales fue crucificado, según la sentencia que se le dio, fue porque por decir la verdad. Y nosotros hemos de reconocer que la verdad a veces no es tan agradable como parece, porque la verdad confronta. La verdad a veces nos lleva contra la pared y nos lleva a tomar decisiones. Por eso mucha gente no le gusta la palabra, no le gusta la verdad, no le gusta el mensaje del Evangelio, porque es un mensaje confrontante.
aunque es un mensaje reconfortante para los que lo aceptan y creen en él, también es verdad que el mensaje del Evangelio se convierte en una piedra de tropiezo para muchos. Y por tal razón quizás por eso no les gusta. Pero por la verdad murió Cristo, por la verdad iba a morir Esteban, y por la verdad del Evangelio han muerto miles de mártires a través de la historia e incluso en el día de hoy. El problema es que muchos de nosotros pensamos que lo que sucede aquí es lo mismo que sucede en todas partes, y resulta que no es así. Hay hermanos en este preciso momento padeciendo por causa de la verdad. Y bien decía Pedro, aquellos que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Porque estamos en medio de un mundo hostil, un mundo moralmente decadente que no soporta a una persona que viva piadosamente y en santidad. Porque nos convertimos en un estorbo. Óigame bien, nos convertimos en un estorbo para una sociedad corrompida cuando hay personas íntegras, sinceras, personas transparentes, personas que sean dignas de confianza, personas que vayan en contra de la corriente, se convierten en un estorbo en una sociedad como la nuestra. Por eso Esteban no calaba en el lugar donde se encontraba. Ahora, yo le invito a que usted pueda en casa continuar leyendo todo el capítulo y se dará cuenta de la gran lucha que sostuvo Esteban en medio de esa sociedad de aquel entonces. Entonces, miles de mártires a través de la historia de la iglesia han muerto. Y luego de la muerte también llegó al resto de los apóstoles la situación que les tocó enfrentar a la mayoría de ellos, que también fueron muertos por causa de la verdad. No solamente muere Esteban, sino que eso fue el inicio de la persecución de la iglesia. Y en medio de esa persecución murieron el resto también de los apóstoles. Ellos sabían las consecuencias de esta verdad. Diga conmigo, la verdad es un gran compromiso y responsabilidad. No es tan sencillo como parece, ¿no? Por eso uno no puede jugar con la palabra de Dios. Hay que hablar la verdad, de acuerdo a lo que corresponda en determinado momento. Y una de las cosas que ellos hicieron fue entender claramente el significado de la responsabilidad que Dios les había entregado. Sabían las consecuencias de esa verdad, que tendrían quizás consecuencias negativas en este mundo. Jesús dijo claramente, en el mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Él sabía, si el mundo los aborrece, sabe que a mí me aborreció primero. Jesús era popular, era conocido, pero no porque todo el mundo lo amara. Tenía detractores, enemigos. La gente sabía de él, pero no era como muchos piensan. Ay, no, el evangelio es algo popular, algo. No, el evangelio verdadero o el evangelio bíblico es un evangelio chocante y confrontante. Y por lo tanto, mucha gente no soporta la palabra de Dios. Y ya vamos a ver a medida que avancemos por qué les digo esto. Entonces ellos sabían las consecuencias, las entendían. Sabían que aunque habían consecuencias negativas en este mundo, pero había también recompensas en el mundo venidero y en el cielo. Jesús prometió a los fieles, amén, la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, yo les daré la corona de la vida. Un testigo, mis amados hermanos, tiene que estar dispuesto a ser un mártir. Ser testigo conlleva ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste. Mi pregunta es, ¿somos nosotros fieles o estamos dispuestos a ser fieles? Cueste lo que cueste, pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, estamos dispuestos a ser fieles. Porque a veces decimos, bueno, yo quiero ser fiel al Señor. Yo voy a ser fiel al Señor porque no tenemos ningún tipo de presión. Quizás de repente usted dirá, no estamos siendo perseguidos, pero no sabemos. No sabemos qué vaya a pasar. Recuerde que quienes podían juzgar a estos hombres eran, por así decirlo, los líderes religiosos del momento. Ahora, llegará un momento, que no sabemos cuándo, pero está quizás en camino o encaminándose hacia allá, donde se aprobarán leyes, y cuando el pecado se hace ley, ¿qué creen ustedes que esperan los enemigos de la cruz? Que nosotros nos sometamos a esas leyes. Y cuando a usted le corresponda confrontarse con la palabra y con lo que dice la ley terrenal, entonces usted tendrá que decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando usted diga que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, se está oponiendo a la ley de los hombres y ellos le perseguirán.
Y no estamos muy lejos. Ya hay países y ya hay lugares donde los creyentes realmente están próximos, algunos ya están en cárceles, otros casi a ser encarcelados o pagando multas por el simple hecho de oponerse al error, a la mentira, al engaño. Entonces la cosa es bien seria, mis amados hermanos. Entonces uno debe entender lo que conlleva ser un testigo y es ser un mártir. Es ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste. Ahora, ¿quién moriría de la manera que murió Esteban y muchos otros mártires de la iglesia si esto fuera solo un engaño? Le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a morir por una mentira? ¿Ustedes creen que ellos estaban dispuestos a morir por algo que no valía la pena? Porque la gente dice, ay, pero no tienes por qué ser fiel, simplemente di que no y ya. Y esto me hace acordar de una película que se llama El poder de la cruz. Y donde estaba un hombre que era bombero y cuando llegó al lugar del accidente trató de socorrer a la persona, pero no había tiempo, ya no iba a llegar la ambulancia, iba a morir. Y lo último que hizo fue hablarle de Cristo. Y cuando la esposa del hombre llegó al lugar de los hechos y encontró que tenía una cruz en la mano y que le habían hablado de religión, dijo, usted en vez de atender a mi esposo y darle los primeros auxilios, se dedicó a hablarle de su fe. Y eso le costó a él que el departamento de bomberos lo llevara a tener que renunciar a eso y reconocer que había cometido un error. Pero él dijo, yo no cometí un error, yo hice lo correcto en el momento correcto, yo hice y apliqué los primeros auxilios, pero ya no había oportunidad para él y lo único que hice fue compartirle mi fe porque era un moribundo que estaba próximo a partir de este mundo. Entonces tendrás que ir a la corte. Pero no solamente eso, sino que estando en su casa, su esposa le dice, renuncia a eso y di que te equivocaste. Qué tremendo, ¿no? Ahora él tenía dos opciones. O sigo siendo un testigo, cueste lo que cueste, o simplemente me retracto. Y cuando le dice que serán $20,000 el costo del abogado, la esposa dice, no puedes hacer eso. Simplemente di que te equivocaste y ya. No es tan sencillo. Es mi fe, es el testimonio de Cristo, es lo que yo estoy transmitiéndole a mi familia, a mis hijos. No puedo retractarme de algo que es correcto. Alguien dirá, ese es un fanático, loco. Eso es lo que muchos otros creyentes pasivos y tibios dicen de los creyentes que son firmes y verdaderos. Es un fanático. Hay que saber diferenciar entre un fanático y un cristiano verdadero. Nosotros estamos aquí, mis amados hermanos, siendo desafiados por el Señor a entender la magnitud de lo que implica ser un testigo de Cristo, de lo que implica ser un creyente, de lo que implica ser un hijo de Dios. Ahora, Él murió por una convicción real de una verdad. Y la verdad era que Cristo, amén, era el Salvador del mundo y que fuera de Él no hay salvación. Él estaba convencido de que el mensaje que estaba llevando a cabo era un mensaje verdadero que podía cambiar y transformar las mentes de quienes hoy eran sus enemigos, de quienes hoy se oponían a la verdad. Y como resultado de eso tenemos al apóstol Pablo, que ya había sido testigo de la masacre que se llevó a cabo en contra de Esteban. Pero ¿qué hubiese pasado si él hubiese sido una persona que pifiaba, que no tenía una convicción clara? Ahora, ciertamente Pablo fue llamado por Dios, pero ya él había sido testigo ocular de lo que había hecho Esteban, de su compromiso y de su gran valor en cuanto a la fe. Ahora, todo el mundo está observándonos, mis amados hermanos. Aparte de nuestra familia, tenemos un mundo mirando cómo nos comportamos, cómo hablamos, qué decimos y qué tan realmente estamos convencidos de nuestra fe. Qué tan profunda es nuestra confianza en Dios. Ahora, ¿cómo podría entonces alguien seguir siendo fiel a la predicación aún sabiendo lo que le había acontecido a sus colegas? ¿Seguiría yo predicando habiendo visto cómo otras personas han muerto por causa del Evangelio? ¿Seguiría entonces yo siendo fiel a esto? Definitivamente, esta verdad del Evangelio es una verdad gloriosa por la cual vale la pena incluso morir por ella. Vale la pena incluso morir por ella, por la verdad del Evangelio. Se requiere, mis amados hermanos, fidelidad de parte de quienes siguen a Cristo. Fidelidad. Fidelidad al Señor. Fidelidad a su palabra. En el día de hoy es posible ver fidelidad a los líderes, fidelidad a los pastores, fidelidad al ministerio, fidelidad a la federación, fidelidad a no sé qué, y quizás hasta cierto punto eso sea correcto, pero es pecado cuando somos más fieles a eso que al Señor y a su palabra.
Y mucha gente ha entendido mal las cosas. Son fieles a los hombres, fieles a los líderes. Y era lo que sucedía con esta persona. Ellos querían ser fieles a los líderes religiosos, fieles quizás a la tradición, pero no fieles al Señor. Y ahí estaba el pecado. Ahí estaba su pecado, ahí estaba su falla en tratar de ser fieles a las tradiciones, pero no fieles al Señor. Entonces, si vamos a seguir a Cristo, debemos hacerlo con fidelidad. Que seamos fieles a su palabra, leales a su doctrina. ¿Cuántos son leales a la doctrina? A la enseñanza bíblica. Tenemos que ser leales a eso, mis amados hermanos. Fieles. Defenderlas a capa y espada. No hiriendo a la gente, no abusando de la gente, pero sí desde nuestro lugar como corresponde, defender valientemente la palabra del Señor. Porque lo que ha originado como resultado de la pasividad de los creyentes es la confusión y el error en el que mucha gente se encuentra y la burla que el mundo tiene en contra del Evangelio. Entonces necesitamos ser leales a su palabra, fieles a la doctrina. Eso es, mis amados hermanos, lo que diferencia a los verdaderos cristianos de los falsos creyentes. La fidelidad es lo que diferencia a los verdaderos creyentes de los falsos creyentes. Los creyentes superficiales se preocupan solo por el presente y el ahora. Ellos viven solamente para este momento. Ellos viven solamente para el tiempo presente. Ellos se preocupan solamente por el bienestar físico y terrenal del tiempo en el que estamos. Se preocupan solamente por eso. Tanto es su afán, mis queridos hermanos, por este mundo que están dispuestos incluso a vender y a negociar con el diablo con tal de seguir disfrutando de los placeres de este mundo. Vamos a negociar. No importa, vamos a sacar la palabra pecado, la palabra cruz, vamos a cambiar el mensaje. Lo importante es que disfrutemos de los beneficios que nos puede generar este mundo. Esos son creyentes superficiales. Son creyentes que están preocupados solamente por el presente y no se preocupan por el futuro. Como cristianos debemos estar más preocupados por el futuro que por el presente. Porque un día vamos a dar cuentas a Dios, amén. Desde el más grande hasta el más pequeño, desde el que enseña como hasta el que aprende. Todos vamos a ir delante de Dios y tendremos que entregar cuentas de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces tienen un afán por las cosas de este mundo. Están constantemente dispuestos a vender, a negociar con el diablo con tal de disfrutar de los placeres de este mundo. Pero un verdadero creyente sabe que la verdad no se negocia. La verdad no se negocia ni necesita ser negociada. Verdad es verdad aquí y en cualquier parte del mundo, nos guste o no, la verdad es la verdad. No podemos negociar con la palabra, mis amados hermanos. No podemos hacer trato, no podemos transformarla, cambiarla, suavizarla. No, simplemente tenemos que ser fiel a la enseñanza, fiel a la verdad, fiel a la palabra, predicarla tal cual como ha sido enseñada. No podemos negociar con la verdad. Un creyente entonces sabe eso. Incluso cuando esto nos cueste la vida, no podemos negociar con la palabra. Si nos tocara decidir entre nuestra vida y la verdad, tenemos que seguir por el camino de la verdad. Pero no podemos negociarla. Aunque tengamos que padecer en tiempo presente. ¿Cuántos están dispuestos a padecer? Por causa de la verdad. Aunque tengamos que padecer en tiempo presente, debemos mantenernos firmes en cuanto a la verdad. Y esto debe llevarnos a preguntarnos, ¿qué tan dispuestos estamos a ser fieles a Dios? Porque esa expresión de ser fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida indica un gran desafío, ¿no? Para los hermanos de Esmirna, pero también para los hermanos de Casa de Oración Maracay. Sé fiel hasta la muerte. Y aquí pudiéramos reflexionar y preguntarnos cuántas veces hemos caído en la infidelidad por esto, por aquello, por tonterías, por detalles mínimos, por cosas que no van ni al caso, por cosas tan simples, cuando estos hermanos estaban dispuestos incluso a dejar su vida por causa del Evangelio y por causa de la verdad. Muchos estamos dispuestos a ser fieles al Señor cuando todo está en perfecta armonía con lo que deseamos. Claro, con un Dios de balde, ¿verdad? ¿Quién no es fiel? Claro, si Dios me da, yo le doy. Y si Él me bendice, entonces yo bendigo a otro. ¿Y qué si no hace nada de eso? Porque Dios sigue siendo Dios teniendo o no teniendo.
con hambre o sin hambre, Dios sigue siendo Dios. Pero muchos cristianos pretenden y creen y han sido instruidos y enseñados en que si ellos realmente van a ser fieles a Dios, porque Dios es fiel a ellos. No, a Dios hay que honrarle y serle fiel independientemente del entorno y de las circunstancias. Porque ¿qué va a pasar entonces cuando vengan situaciones que no estamos esperando? Cuando venga la muerte, cuando venga la enfermedad, cuando vengan problemas en el hogar, en la familia, cuando se muera uno de los cónyuges, cuando se nos muera un hijo y Dios nos ayude y nos guarde. Yo tengo hijo y tengo esposa, pero es una realidad que no se escapa a mi persona ni a la suya. Estamos en el mundo. La Biblia dice que este mundo es un mundo caído y en este mundo hay gente perversa, hay maldad, hay circunstancias ajenas a nuestra voluntad, hay un entorno hostil. Mi pregunta es, ¿cuándo vamos a ser fieles a Dios? Si todo está caminando como lo planificamos, ¿y qué cuando se salga de nuestro control? ¿Seguirá siendo fiel? ¿O dirá, maldice a Dios y muérete? Así dijo la esposa de Jot. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué Dios y qué 8 cuartos? Mira todo lo que nos está pasando. Ahora, se requiere valentía y fidelidad como Jot para decir, no, mi amiga, estás equivocada. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¡Ah, qué maravilla! Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es santo, Dios es fiel, porque nuestra vida va acorde a como la planeamos. Y si no, entonces no es Dios. Error que mucha gente comete. Entonces, ¿qué pasaría si las cosas se salen de control? ¿Seguiríamos siendo fieles a Dios? ¿Seguiremos siendo fieles a pesar de que nuestra vida corra peligro? Yo soy fiel porque no hay nada por qué temer, ¿verdad? Hermano, varón, Dios te bendiga, ore por mí, ay, qué chévere, todo el mundo me quiere. Pero ¿qué pasaría si yo corriera peligro? ¿Seguiría siendo fiel? ¿Seguiría diciendo que no hay salvación en otro nombre que no sea el de Cristo? ¿Seguiría proclamando las cosas que hasta ahora hemos hablado con total libertad y confianza en el Señor? Son preguntas que debemos hacernos. ¿Te has preguntado hasta dónde estamos dispuestos a servir y a honrar al Señor? Muchos nos preocupamos por no correr peligro en este mundo. ¿Sabía por qué? Y una de las razones por la cual mucha gente irá al infierno es porque se preocupan en exceso por no correr peligros en este mundo. No quiero que mi familia me odie, no quiero que mi mujer me deje, no quiero tener problemas con mis hijos. ¿Qué va a pasar? Mi familia me va a desheredar si yo vengo y digo que ahora soy evangélico. Imagínate qué raya. Puedo perder el prestigio social, puedo perder mi alcance en la comunidad. Van a pensar ahora que soy un analfabeta porque se considera que solamente las personas iletradas son las que están dentro de una iglesia. Válgame Dios, ¿no? Y el temor lleva a la gente a no querer correr peligro aquí, pero entonces corre peligro en el futuro. El joven rico dijo, no puedo seguir al Señor si esas son las condiciones para seguirlo. No puedo perder todo en donde está mi confianza. Pero mucha gente, mis amados hermanos, se preocupan por no correr peligros aquí en este mundo, pero quienes no corren peligro en este mundo, lo correrán en la eternidad. De nada vale no querer sufrir por Cristo aquí y luego sufrir en la condenación eterna. Porque el que quiere salvar su vida, dice Cristo, ¿qué va a suceder? La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ¿quién la hallará? Las cosas son al revés en el Señor. En contra del sistema y en contra del mundo. Así dice la palabra, ¿no? Ahora, muchos no desean escuchar a Cristo o seguirle porque conlleva abandonar muchas de las cosas que le generan satisfacción y beneficios temporales. Pero necesitamos pensar en los beneficios eternos más que en los temporales. Si usted pone en una balanza qué es más importante, si usted comienza a evaluar las cosas, usted dice, no, esto está bien, pero lo primero es esto. Y yo creo que mucha gente debe poner en la balanza su vida espiritual y decir, necesito preocuparme por los beneficios, no tanto temporales, sino pensar en los beneficios eternos, en la eternidad. Porque 50, 80, 70 años es nada. Estamos hablando que nos estamos jugando la eternidad, el infinito y más allá, que no tiene ningún tipo de límite. Entonces sería bueno, ¿no?, que pusiéramos en la balanza el futuro eterno y pensáramos de manera más clara sobre lo que realmente es importante. Y Esteban,
este mártir de la fe, definitivamente tenía su mente y su corazón en las cosas eternas. Si él no hubiese tenido su mente y su corazón en las cosas eternas, no hubiese sido capaz de hacer frente a la situación en la cual se encontraba. Nosotros podemos, mis amados hermanos, observar que la iglesia estaba generando frutos espirituales. Había evidencia del poder de Dios a través de la iglesia. Vaya al capítulo 6 del texto que leímos y lea el versículo 7. Y dice la palabra de Dios: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué estaba sucediendo? La iglesia estaba generando frutos, ¿verdad? Espirituales. Había evidencia del poder de Dios a través de la iglesia. El verso 7 nos los dice, que la palabra del Señor crecía, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiere decir, mis amados hermanos, que la palabra predicada estaba generando efecto en el entorno donde se encontraban los discípulos. La palabra del Señor estaba generando efecto en el entorno donde estaba la iglesia, en donde estaban sus discípulos. Había un efecto constante, un efecto que se hacía visible. Ahora, usted pudiera decir conmigo, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Diga conmigo, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Esa es la razón por la que predicamos. No sabemos qué va a suceder, ni en quién va a suceder, ni cómo va a suceder, pero mi deber es predicar la palabra, amén. Y yo debo estar convencido de eso, no porque lo piense, sino porque es Dios quien lo dice. Mi palabra nunca regresará a mí vacía, sino que cumplirá la obra para la cual ha sido enviada. Entonces ellos estaban haciendo eso. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre ocurrirá un efecto transformador donde se proclama la palabra de Dios. Donde se proclama la Biblia, siempre habrá un efecto transformador. Siempre lo hay. Un efecto transformador que genera vida espiritual. Cuando se proclama la palabra, se genera vida espiritual. Y por eso el diablo y sus demonios se levantan. Por eso hay oposición espiritual. Por eso hay gente que se levanta sin saberlo, usada por el enemigo para entorpecer la causa del evangelio. Entonces, en primer lugar, lo que usted debe saber en esta mañana es que cuando estamos siendo usados por el Señor, siempre el enemigo se levantará. Si estamos siendo usados por el Señor, o si Dios está haciendo cosas a través de nosotros, el enemigo se va a levantar. ¿O qué piensa usted? ¿Que Él está contento y celebrando lo que estamos haciendo? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué va a hacer? Él se va a levantar. Cuando una iglesia está haciendo la obra encomendada por el Señor, esa iglesia será atacada. Atacada. Esa iglesia será atacada. Y escúcheme bien, atacada, pero no vencida. Amén. Una cosa es que haya ataques y otra cosa es que nos venzan. Ahora, la iglesia desde ya tiene la victoria proclamada. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. La iglesia prevalecerá, se mantendrá a pesar de las circunstancias, de los tiempos, de las edades. En medio de cualquier situación que usted se pueda imaginar, la iglesia siempre prevalecerá. ¿Cómo prevalecerá? Pues será guardada por el Señor. Y siempre tendrá Dios fieles en medio de ella, aunque esté corrompido, aunque usted vea lo que vea. Dios siempre reservará un pueblo y un remanente fiel para Él. Aunque a veces no sea con bombas y platillos, a lo mejor en casas, a lo mejor ocultos. Nosotros no tenemos ni la más mínima idea de lo que se viene sobre este mundo. Pero la iglesia prevalecerá, la iglesia permanecerá. Entonces, siempre que una iglesia está haciendo la obra de Dios, pues será atacada. Pero una cosa es que nos ataquen y otra cosa es que nos venzan. Sabemos por la palabra que no será vencida, amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios por eso? La iglesia permanecerá, se mantendrá, amén. Esteban estaba siendo usado por el Señor. Había evidencia de que la mano del Señor estaba sobre él. El verso 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Qué tremendo esto, mis amados hermanos. Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Había evidencia, todo el mundo podía ver, no había manera de decir, este hombre es del diablo. No
No podían confundir las obras que él hacía con las obras del diablo. No podían decir que no era real porque estaban viendo con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Prodigio significa milagros, cosas asombrosas, cosas extraordinarias. Y eso lo estaba haciendo Esteban, por mano del Señor, obviamente, pero estaba siendo usado por Dios allí. Pero como reza el dicho, al buen árbol, ¿qué le tiran? Piedra. Al buen árbol se le tira piedra, mis hermanos. Comenzaron entonces las piedras, se levantaron los instrumentos del diablo, porque la gente dice, nosotros no podemos decir que es un instrumento del diablo. Si no tiene a Cristo, está a merced de la voluntad del diablo. Jesús dijo algo muy interesante, el que no es conmigo, contra mí es. Ahora, ¿significa que todas las personas están endemoniadas afuera? No, pero hay muchos que sí están endemoniados. Y también significa que mucha gente es un recipiente vacío que el diablo puede usar cuando él determine y quiera. Porque él es el príncipe de este mundo. Entonces se levantaron los instrumentos del diablo para tratar de silenciar la voz de Dios por medio de su siervo Esteban. Se levantaron algunos que no toleraban la verdad. Qué interesante esto. Se levantaron algunos que no toleraban la verdad, que no soportaban el evangelio. Eso lo hay en todas las épocas, mis amados hermanos. En la época de Esteban, en la época de Martín Lutero, en la época nuestra y en la época que vendrá, siempre hay los que no soportan la verdad ni toleran el evangelio. Eso los hay en todas las épocas, discutiendo de lo que no entendían, porque el que sabía era Esteban, ¿sí o no? Ellos estaban confundidos en sus tradiciones, en sus leyes, confundidos en cuanto a la verdad, ignorando lo que las Escrituras decían. Jesús les dijo a los fariseos, erráis ignorando las Escrituras, porque en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, para que lo sepan. Pero ellos estaban tratando de hacer caer al Señor en algo que ni sabían. Querían discutir un tema del cual no tenían conocimiento, porque que yo sepa, dice el Señor, en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Por lo tanto, ¿de quién va a ser la mujer cuando muera? Eso no importa, porque en el cielo serán como ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces ellos estaban discutiendo lo que no entendían. En vez de escuchar para aprender, estaban constantemente disputando, discutiendo, tratando de hacer quedar mal a Esteban, buscando la manera malintencionada de ridiculizar y satanizar el mensaje de Esteban. Eso es lo que busca la gente. Tratar de ridiculizar y satanizar el mensaje del evangelio. Tratar de hacer ver como un retrógrado, un anticuado al que predica la palabra. No es así. No es lo que el mundo promueve y busca, tratar de hacer ver ridículamente y satanizar el mensaje del evangelio. Decir que es un mensaje racial que incita al odio, que promueva, por así decir, el odio hacia el tercer género, según ellos. Que promueve el odio hacia las personas que son diferentes. No, no es ningún odio, mis amados hermanos. Ningún mensaje que venga de parte de Dios es un mensaje de odio, es un mensaje de misericordia, de gracia y amor, que está susurrando a la mente y al oído de muchos. Es tiempo de que te arrepientas de tu pecado y te vuelvas a Dios. Pero estos hombres, en vez de aprender de Esteban y escuchar lo que Esteban decía, estaban tratando malintencionadamente, buscando la forma de ridiculizar y satanizar el mensaje. Estaban allí para eso. Pero bendito sea Dios, amén. Bendito sea Dios. Contra la verdad no hay nadie que pueda, amén. Contra la verdad no puede nadie. No hay nadie que pueda contra la verdad. El peso de la verdad es demasiado grande para soportarlo, para aguantarlo o para detenerlo. Nadie puede, mis amados hermanos, contra la verdad. Se pueden levantar, sí, contra ella. Porque la gente se puede levantar contra la verdad, pero la verdad siempre saldrá triunfante. La verdad siempre saldrá triunfante, y especialmente la verdad del evangelio. Siempre saldrá triunfante. Pero no podían, dice la Biblia, en el verso 9. No podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba, haciendo referencia de Esteban. Estaban discutiendo con él y estaban enfurecidos y estaban disputando y diciendo esto y aquello, pero no podían, dice la Biblia. Y qué bueno esto, ¿no? No podían resistir porque era la sabiduría no del hombre, sino la sabiduría de Dios. En su Biblia usted encuentra ese texto. En el versículo 10
Y dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir. No podían, porque era la sabiduría no del hombre, sino la sabiduría de Dios. Era la sabiduría del hombre contra la sabiduría de Dios. No podían resistir al Espíritu Santo dentro de Esteban. Hermanos, y la mejor forma de hacer frente a los detractores de la palabra de Dios es con la misma palabra. La mejor forma de hacer frente a los detractores de la palabra de Dios es hacerlo con la misma palabra. Esteban estaba hablando, era la Biblia. Esteban fue al Génesis, Esteban fue al Éxodo, Esteban fue al libro de Josué, Esteban los paseó por todo el Antiguo Testamento del cual tanto se jactaba y los llevó a algo. La intención era mostrarle, Moisés era un tipo de Cristo. José era un tipo de Cristo. Josué era un tipo de Cristo. Él estaba diciéndole, Moisés fue a su pueblo esclavo en Egipto para liberarlo. Cristo vino a ustedes para liberarlo de su esclavitud. Pero de la misma forma que Israel rechazó a Moisés, de esa misma forma ustedes rechazaron a Cristo. Él estaba ahí buscando la manera de tratar de llegar a lo más profundo de su conciencia, de sus mentes, hablándoles con verdad, sabiendo las consecuencias que esto traería. Pero prefiero morir por la verdad que mantenerme por el error y por el engaño. De nada sirve que diga vivió 100 años, pero 100 años engañado, a que diga vivió poco tiempo, pero lo que vivió lo vivió en verdad. Lo que vivió lo vivió en integridad, en rectitud. Y eso hizo Esteban, mis amados hermanos. Eso lo hizo él. Entonces la mejor forma de confrontar o enfrentar a los detractores de la palabra de Dios es con la misma palabra, ¿sí o no? Muéstrele la Biblia en su verdadero contexto. Muéstrele la Biblia en lo que realmente Dios quiere decir. Muéstrele la Biblia en lo que Dios tenía en mente y cuál era su intención cuando la escribió. Gloria a Dios por la sabiduría y el Espíritu Santo, amén, que pone cada cosa en su lugar. Porque alguien puede conocer la Biblia, pero no saber exactamente lo que la Biblia dice. Puede no tener el correcto sentido de lo que las Escrituras enseñan. Pero eso estaba haciendo Esteban, poniendo cada cosa en su lugar. La palabra, realmente, mis amados hermanos, es la mejor forma de confrontar a los detractores de Dios. La palabra es sabiduría espiritual. Eso es la palabra, sabiduría espiritual, que desciende de lo alto, útil para corregir e instruir. En la Biblia, en el capítulo 40 de Isaías y el versículo 28 dice que su entendimiento, en la parte final, dice, no hay quien lo alcance. El entendimiento, dice la palabra de Dios, no hay quien lo alcance. El texto inicia diciendo, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Él es el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien alcance el entendimiento de Dios. Pero como no pudieron resistir la sabiduría, como no pudieron resistir la verdad, ni hacer frente mediante la palabra a Esteban, se ingeniaron, pensaron, idearon un plan según y que para deshacerse de él. Porque así piensa mucha gente, ¿no? Vamos a deshacernos de Esteban porque el problema es él. Pero están equivocados. Te puedes deshacer de Esteban, pero no de Dios. Te puedes deshacer de muchos de nosotros, pero no de la verdad de la palabra. Entonces ellos idearon un plan. Comenzaron a hacer un plan. Comenzaron y dijeron, bueno, vamos a deshacernos de él. Y qué tremendo, mis amados hermanos, que la gente a veces no entiende que es Dios quien les está hablando a través de sus siervos. Lo que está haciendo Dios es usando personas para hablar al mundo, para hablar al pueblo. Pero la gente no entiende y buscan silenciar y acabar con su siervo, ignorando que están tratando de callar a Dios. Pero eso es imposible. Nadie puede callar la voz de Dios. Dios puede levantar hijos de Abraham aún hasta de esas piedras. Nadie puede callar ni silenciar la voz de Dios. Dios sigue hablando, mis hermanos, y sigue usando su siervo para seguir proclamando la verdad. Él lo sigue haciendo para seguir proclamando la verdad del Evangelio. Muere un Esteban y nacen miles. Porque si usted lee el capítulo 8, dice que la iglesia comenzó una gran persecución, pero siguió trabajando, no hubo nadie quien la parara. Entonces, si muere Esteban, nacen miles. ¿Sí?
Si matan a un creyente, nacerán miles. Acaban con él, pero no con la verdad. Pueden acabar con Esteban, pero no van a acabar con la verdad. El cielo y la tierra, dice la Biblia, pasarán, mas mi palabra no pasará. El cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, 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 no pasará. O sea, permanecerá eternamente, mis amados hermanos. Todo pasa, pero la palabra de Dios permanece. Y dice la Biblia, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios sea bendita de siglo en siglo. Y la palabra de Dios permanece para siempre. No hay forma, mi querido hermano, de que nosotros creamos que la palabra de Dios pasará. No, la verdad se mantendrá y perseverará y durará. Todo lo que Dios ha dicho por medio de ella, así será. Por lo tanto, tengamos confianza, amén. Y prediquemos su palabra y seamos fieles hasta la muerte, amén. Seamos fieles, fieles al Señor, fieles al Señor. Fieles a su palabra, fieles a su obra, fieles a su llamado, fieles a lo que Él ha hecho en nosotros, mis amados hermanos. Seamos fieles. Estos judíos que se jactaban de cumplir la ley, que tanto celaban, estaban quebrantándolas al idear un plan malévolo. Sobornaron a unos para culparlo de blasfemia. Bueno, si no le ganamos por aquí, tenemos que buscar la manera, ¿verdad? Vamos a sobornar a alguien que diga mentiras. Hermanos, si uno tiene que realmente entender algo, y por eso cuando se habla mal de alguien o se juzga a alguien, hay que conocer quiénes son los elementos que están detrás del asunto. Puede ser que sea verdad como puede ser que sea mentira. En este tiempo hay personas que se prestan para falsos testimonios. Pero cuando usted es una persona recta, íntegra, justa, temerosa de Dios, ¿sabe qué sucede? El Espíritu Santo da testimonio de que usted es hijo de Dios. Y aunque usted lo culpen y lo juzguen y lo señalen, siempre, siempre Dios va a mostrar que eso es falso, que eso es mentira. Y sabe, esto me llama mucho la atención porque buscaron a quién sobornar para que dijeran que había blasfemado. Y mire, lea su Biblia porque esto es impresionante. En el versículo 10, 11. Entonces sobornaron a uno para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y eso era digno de apedreamiento instantáneo. Y soloviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y aquí hay mayor condenación, porque no solamente era mentira lo que estaban diciendo, sino que ellos mismos se estaban dando cuenta, esta persona, su sola presencia manifiesta aquí que este hombre es un hombre de Dios. Es un siervo de Dios, es un ángel. No se ve para nada en lo absoluto que Él esté haciendo lo que ustedes dicen que Él hace. Y eso solamente lo hace Dios, mis amados hermanos. Solamente Dios. Entonces ellos estaban allí, buscaron gente para sobornarlo. Estaban listos para hacer lo que habían pensado de manera mala en su mente. Estaban allí para culparlo de blasfemia. Pero Esteban estaba listo y no tenía miedo. En ningún momento ve una actitud usted rara en Esteban que diga, ay no, yo no, vamos a dejarlo hasta aquí, yo no he hecho eso. ¿Cómo me van a juzgar por algo que yo no hice? Es más, voy a buscarme unos testigos que hablen a favor de mí. Yo no tengo miedo, señores. El que anda en la verdad no tiene miedo. El que anda en la verdad no oculta nada. El que anda en la verdad no teme, mi amado hermano. Él no tenía miedo. Una persona llena del Espíritu Santo lo evidencia a través de la confianza que tiene en su Salvador y lo transmite, mi amado hermano, en la forma en que se conduce. Esteban manifestó su llenura del Espíritu Santo no solamente en palabras, sino en acciones, en conducta. Lo reflejó en su andar diario y lo reflejó en medio de circunstancias difíciles. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros ante los momentos apremiantes? Ante las situaciones difíciles. ¿Cómo reaccionamos
ante la adversidad? Es una buena pregunta que solamente usted puede responderse, al igual que solamente yo puedo responder. Yo sé cómo reacciono y sé cómo no debería reaccionar. Sé lo que Dios dice al respecto y yo sé que usted también lo sabe. Esteban tenía un carácter verdaderamente transformado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen un carácter transformado por el Espíritu Santo? Él lo tenía. En ningún momento buscó defenderse de lo que no era culpable. El mismo Señor dio testimonio de que era una persona justa, santa. Su rostro transmitía pureza. Santidad, mansedumbre, quietud, calma inalterable, que reflejan la presencia de Dios. Una calma. No tenía una alteración para nada. Por eso estas personas se hacen doblemente culpables de la muerte de Esteban, porque con solo verlo sabían que él no era capaz de haber hecho eso, de haber cometido tal falta, y aún así persistieron en matarlo. O sea que Dios les reveló ahí, en presencia de todo, este hombre es inocente. Este hombre es inocente. Y ahí está la ley de la conciencia funcionando, ¿no? Y dice la Biblia en Romanos que la conciencia les acusa o les defiende. Pero ese hombre se lo reveló Dios allí por un instante como lo que era, un hombre justo, puro, noble, un hombre transparente y un hombre sincero. Pero ellos persistieron en matarlo. Y qué tremendo, mis amados hermanos. El carácter de Esteban es tremendo. Y cuán firme es su confianza en el Señor. Se mantuvo firme en el Señor. No buscó justificarse. Solo tenía en su mente seguir proclamando la verdad, porque era la única que podía librar a esas almas de la prisión de oscuridad en la que se encontraban. Porque esas almas estaban en oscuridad. Él estaba allí pensando solamente en testificar de esa verdad, que era la única que podía librarles de las prisiones de oscuridad en la que esas almas se encontraban. Y comienza Esteban a mostrar por las Escrituras que ellos, los que tanto decían amar a ese Moisés y a esa palabra, desde el Génesis hasta el final de los tiempos de los profetas, siempre se habló de Jesús, al que ellos odiaban tanto. Desde Génesis se habló de Cristo. Desde el Éxodo se habló de Cristo. Y Juan dice, así como se levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, para que todo aquel que en él ponga su confianza y vea, sea salvo, ¿sí o no? Había una manera figurada espiritualmente de transmitir lo que iba a suceder. Estaban allí en cada página de la ley y de los profetas, estaba Jesús, estaba Cristo, estaba la muestra de que una persona verdaderamente llena del Espíritu Santo es una persona llena de la palabra de Dios. Cuando alguien le dice a usted que está lleno del Señor y lleno del Espíritu Santo, esa persona debe hablar conforme a la palabra de Dios. Pero si alguien dice que está llena del Espíritu Santo solo emocionalmente, pero sus hechos y lo que está en su boca no es la palabra de Dios, olvídese. Estará lleno de cualquier cosa, pero del Espíritu Santo no es. Porque una característica de la llenura del Espíritu, dice la Biblia que Esteban era varón lleno del Espíritu Santo. Y una característica era lo que hablaba. ¿Y qué hablaba Esteban? La palabra de Dios. Conocía la palabra de Dios. La transmitía, la proclamaba. Entonces esa es una característica de una persona llena del Espíritu Santo. La evidencia de la llenura del Espíritu Santo es el deseo por leer y aprender la palabra de Dios. ¿Cuántos están deseosos de eso? De aprender y ser llenos de la palabra de Dios. Eso indica que vamos por buen camino, amén. Y fíjense que su poder, del cual dice la Biblia que era varón lleno del poder del Espíritu Santo y sabiduría, radicaba en el conocimiento que tenía de la palabra de Dios. Ahí radicaba todo, el conocimiento que tenía de la palabra de Dios. Entonces el conocimiento de la palabra, más la dirección del Espíritu Santo y la oración, nos darán el poder para mantenernos firmes en medio de la prueba. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en medio de la prueba? A través del Espíritu Santo, la lectura de la palabra y la oración. Son cosas fundamentales. Si no tenemos estas cosas, no podremos mantenernos en el día de la prueba. Ahora, Esteban le mostró que Moisés era el tipo de Cristo y que el mismo Moisés había hablado de él.
En el capítulo 5 de San Juan y el verso 46 dice: no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre, dijo Jesús. Hay quienes os acusan. Y dice Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y esto es interesante, porque el Señor les dice a ellos: no penséis que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien los acusa, el mismo Moisés, al que ustedes tanto veneran, en quien ustedes tienen su esperanza. Él los acusará. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió. Moisés habló de Cristo. Pero hay dos formas, mis amados hermanos, de acercarse a la palabra de Dios. Una es buscando conocimiento para el debate, para las discusiones, o una buscando con humildad el conocimiento de la verdad. La manera con la que nos acercamos a la palabra, la actitud mediante la cual nos acerquemos a ella, marcará para bien o para mal nuestro destino. Estos hombres se acercaron a la palabra de Dios, la conocían, la memorizaban, pero no entendían lo que había en ella. Y Jesús les dice claramente: porque si creyeras a Moisés, o sea, tenían en la mente algo que no creían. Si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Que no nos pase a nosotros lo que les pasó a los saduceos y a los fariseos. Que no nos suceda a nosotros que estemos simplemente leyendo los escritos, leyendo la palabra, pero que no creamos lo que ella dice acerca de nosotros y acerca de Jesús. Sino que al contrario, que todo esto nos lleve a nosotros a confiar plenamente en esa verdad, y no solamente eso, sino estar dispuesto a cualquier cosa por causa de la verdad. Que seamos verdaderamente unos testigos fieles, que seamos realmente unos testigos que honren y glorifiquen al Señor. Desde luego en el capítulo 7 comenzó él a hablar y a enseñar y a decir todo lo que ya les he venido hablando de manera resumida sobre el Génesis, el Éxodo. Y por último, dice la palabra de Dios, cuando él comenzó a decirle eso, les dijo: ustedes realmente fueron los que mataron a Cristo. Ustedes son los responsables, son los culpables. Ustedes, y comienza a decirle, ¿y sabe qué les recordó? Lo mismo que Jesús había dicho: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cómo quise juntarlos como la gallina junto a su polluelo, pero no quisiste? Por tu rebeldía persistente, por tu constante rebelión, no quisiste. Los llamó idólatras, le dijo todo. No quedó ni una verdad que Esteban no hubiese hablado. Ahora entiéndase que Esteban dijo todas estas cosas no para herirlos, no malintencionadamente, sino buscando en ellos el arrepentimiento. Porque lo único que puede generar arrepentimiento en nosotros es la palabra del Señor, a través de su Espíritu Santo. De lo contrario, no sucederá nada. Pero Esteban no murió allí simplemente sufriendo con un dolor y con una angustia, no. Dice la Biblia lo siguiente: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dios le mostró y le dijo: Esteban, aquí estoy, no tengas miedo, aquí te estamos esperando, has cumplido la tarea, has llevado a cabo lo que se te encomendó. ¿Y sabe qué dice también la palabra del Señor? Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. No querían escuchar. No queremos el Evangelio, no queremos escuchar. Y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mi pregunta es: ¿qué hacemos nosotros en medio de cualquier situación? Esto es sorprendente, por eso le hablo también del carácter de Esteban, porque Esteban hizo lo que hizo, sufrió lo que sufrió, pero en ningún momento odió a sus detractores ni a quienes le herían,
sino al contrario, a la misma actitud que tuvo el Señor de decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Fue la misma actitud que tuvo Esteban acerca de sus compatriotas, acerca de sus hermanos, los judíos. Dijo, Señor, perdónales. Ahora, el problema aquí no es que usted y yo tengamos que ser fieles a la verdad, sino que tenemos que tener la actitud correcta en cuanto a la verdad, porque así como es verdad todo lo que Dios dice, también es verdad que Dios dice que debemos amar a nuestros enemigos. Que debemos nosotros orar por los que os ultrajan. Y esa es una verdad que fue dicha por el Señor, pero que a muchos cristianos en el día de hoy no nos gusta. Queremos que el Señor nos ame, queremos amar al Señor, pero odiar a quienes nos entorpecen y en quienes son piedra de tropiezo para nosotros. Pero eso no fue lo que dice el Señor, ni tampoco lo que hizo Esteban. Entonces yo quiero invitarte a que nos pongamos de pie, amén, y podamos decir, Señor, quiero ser fiel. Entre todas las cosas que quiero, Señor, quiero casa, quiero comida, quiero alimento, quiero que me des esto, quiero que me des aquello. Sí, está bien. Pero por sobre todas las cosas, Señor, lo que quiero es poder espiritual y la capacidad de serte fiel en cualquier situación. Que Dios nos ayude, amén. Esa debe ser su oración. Señor, ayúdame a ser fiel. Los días son difíciles, tal vez vengan tiempos peores, pero en medio de los tiempos quiero ser fiel. Quiero honrarte con mi conducta. Quiero honrarte con mi comportamiento. Quiero honrarte con mi vida. Quiero honrarte con mi testimonio. Quiero ser fiel. Tal vez no hemos vivido lo que vivió Esteban, pero sí estemos experimentando alguna situación específica. Mantente fiel. Fiel al Señor. No te rindas, sino que podamos ser fiel al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos ver en Esteban, Señor, un hombre con las características que tú deseas, Señor. Un hombre que te amó tan profundamente, Señor, que estuvo dispuesto, Señor, a entregar su vida por causa de ti, Señor. Oh Padre, queremos pedirte perdón, Señor, por tantas cosas por las cuales nosotros, Señor, hemos fallado, Señor. Hemos dejado de hacer, Señor, bajo ninguna sentencia de amenaza, ni de muerte, ni de nada, simplemente por vergüenza, porque nos da pena el señalamiento, Señor. Porque nos da pena el que dirán, porque nos molesta, Señor, que nos vayan a decir algo, Señor. Oh Padre, ten misericordia, Señor, y ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, Señor. Padre, danos la valentía suficiente, Señor, para llevar a cabo tu obra, Señor. Danos el denuedo necesario, Señor, para proclamar tu palabra, Señor. Padre, ayuda a mis hermanos, Señor. Guárdales, cuídales, Señor. Protégeles, Señor. Líbrales, Señor amado. Pero como decía nuestro Señor, si es posible, pasa de mí, Señor. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor amado. Padre, aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estamos, Señor, Padre amado, creyendo en tus promesas, Señor. Creyendo en que fiel es el que prometió, Señor. Fiel es el que nos llama, Señor. Oh Padre amado, y como dice, Señor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, Señor. Sé fiel hasta la muerte, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. No podemos hacer nada en nuestra propia fuerza, Señor. Pero en tu gracia, Señor, y en tu poder, Señor, podemos hacerlo todo, Señor. Todo cuanto nos pida, todo cuanto nos exija, Señor. Padre, pedimos perdón, Señor, porque contra ti hemos pecado, Señor. De pensamiento, palabra, obra, actitudes, Señor. Conductas, comportamientos inapropiados, Señor. Pero bendito seas porque nos podemos lavar en la fuente inagotable, Señor. Nos podemos lavar en tu sangre, Señor, y ser limpios, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Padre, recibe la gloria, Señor, y recibe la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, en Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.